Los destellos de las cámaras eran como una andanada de explosiones silenciosas e incandescentes. Inundaban de luz el gran salón de la Gala Benéfica de Madrid, congelando el instante en el tiempo. Ricardo Vargas, el titán inmobiliario de Madrid, un hombre cuyo perfil solo era superado en notoriedad por la silueta del Palacio Real, se inclinó hacia adelante, pero no hacia su esposa. Se inclinó hacia su joven y radiante protegida, Sofía Serrano, y luego la besó. No fue un casto beso en la mejilla. Fue una declaración pública, profunda y posesiva, hecha ante 1000 cámaras. Un suspiro colectivo, agudo y repentino, fue absorbido por el chasquido de los obturadores. Y en la primera fila su esposa, Inés, simplemente permanecía sentada. Su rostro, una máscara pálida y hermosa, observaba cómo su mundo se hacía añicos. El aire en el salón de columnas estaba denso con el aroma de lirios y perfumes caros. Era la gala benéfica anual, el pináculo absoluto del calendario filantrópico de Madrid. Para estar aquí no solo llegabas, eras el destino. Y en el centro de este universo resplandeciente, en la mesa principal, se sentaban Ricardo e Inés Vargas. Ricardo era un hombre esculpido en ambición y vestido con trajes a medida de un sastre europeo. Su carisma era una fuerza tangible, un pozo gravitacional que atraía a su órbita a todos los inversores, políticos y mujeres hermosas. Se reía con una risa profunda y segura. Su mano descansaba sobre el hombro de Mateo Castillo, el heredero de un imperio bancario. La Torre del Legado no es solo un edificio, Mateo, retumbó Ricardo. Su voz resonó por todo el salón. Es una declaración. Es mi declaración a esta ciudad. Inés lo observaba. Lo había observado durante 12 años. Era el accesorio perfecto, envuelta en un vestido de seda de color esmeralda oscuro que el estilista personal de Ricardo había elegido. Era recatado y apropiado. Su cabello castaño estaba recogido en un moño tan apretado que le dolía ligeramente la cabeza. Era la esposa silenciosa, un enigma, aquella a quien los cronistas de sociedad describían como elegante, pero olvidable. No tenía ni idea. Se movió en su silla. La seda susurró contra el terciopelo de la tapicería. Su estómago se contrajo en un nudo frío y tenso. Esa sensación había sido su compañera constante durante los últimos 6 meses, desde que Sofía Serrano se unió a Vargas Innovaciones. Sofía era todo lo que Inés no era. Era rubia, deslumbrantemente brillante, y apenas tenía 25 años. Fue contratada como estratega de marca, un título vago que parecía implicar ser fotografiada junto a Ricardo en cada oportunidad. Esta noche estaba sentada a solo 2 asientos de él, resplandeciente con un vestido escarlata que dejaba poco a la imaginación, y los ojos de Ricardo, incluso mientras hablaba con Castillo, la buscaban constantemente. «Inés, querida», murmuró una voz a su lado, era Carmen Delgado, una socialite cuyo marido dirigía una empresa rival. «Te ves tan serena. Ricardo ciertamente está de un humor excelente esta noche. Esa nueva chica, Sofía, tan ambiciosa, me recuerda a Ricardo en su juventud». La puya velada dio en el blanco. Inés se obligó a esbozar una pequeña sonrisa forzada. «Ricardo siempre ha valorado la ambición, Carmen. Su imperio se construyó sobre ella». «¿Su imperio?» «Por supuesto», respondió Carmen. Sus ojos brillaron. «Qué maravilloso debe ser tener un apoyo así». Inés simplemente tomó un sorbo de té de la delicada taza de porcelana que habían traído de un enorme y reluciente samovar en una esquina del salón. El vaso de cristal con agua permanecía intacto. Sabía que todos pensaban que ella no era nadie. La mujer tranquila y discreta con la que se había casado antes de convertirse en el Ricardo Vargas. Pensaban que se aferraba a él, una beneficiaria de su genio. La verdad era un secreto pesado y frío que había guardado durante más de una década.
Su mirada volvió a su marido. Él se inclinó para escuchar lo que Sofía estaba diciendo. Su cabeza estaba baja. Su proximidad era íntima y chocante en su naturalidad. Sofía se rió, colocando una mano perfectamente cuidada en su antebrazo. La mano se demoró allí. Inés sintió que la sangre se le retiraba del rostro. No se trataba solo de los susurros, ni de las noches tardías que él atribuía a sesiones de estrategia. Era esto, la pura y descarada audacia de hacerlo aquí, frente a Mateo Castillo, frente a Carmen Delgado. Un camarero apareció ante ella, silencioso como un fantasma, para retirar su plato de aperitivos intacto. Lo miró, un hombre anónimo haciendo su trabajo, y sintió una punzada repentina y aguda de envidia por el anonimato, por la libertad. Finalmente, Ricardo se puso de pie, golpeando su copa para llamar la atención. El salón, un mar de diamantes y corbatas negras, se fue silenciando lentamente. Amigos, colegas, visionarios, comenzó. Su voz, amplificada por un micrófono, dominaba el salón como dominaba todo lo demás. Esta noche, celebramos no solo la caridad, sino el progreso. Celebramos el futuro. Vargas Innovaciones se enorgullece en anunciar nuestra nueva fundación benéfica. Un compromiso de $1.000 millones para remodelar el horizonte de oportunidades para la juventud de esta ciudad. El aplauso, primero cortés, luego atronador. Inés aplaudió, con las palmas ardiendo. Conocía esa fundación. Había sido idea suya, una forma de canalizar su inmensa riqueza. Hace 3 meses, él la había descartado como una tontería sentimental. Esta empresa, continuó Ricardo, se construyó de la nada, de una idea que tuve en un pequeño apartamento en las afueras. Se construyó con determinación, con visión y con una negativa inquebrantable a aceptar un no por respuesta. El dolor de cabeza de Inés se intensificó. Su idea, su determinación. Sintió un repentino sabor amargo y metálico en la boca. Pensó en su padre, un hombre tranquilo que construyó Montoya Industrial, un imperio manufacturero en los Pirineos. Un hombre que murió demasiado joven, dejando a su hija de 22 años, una estudiante de historia del arte, con una fortuna tan vasta que la aterraba. Una fortuna que había aprendido a gestionar, a hacer crecer y, lo más importante, a ocultar. Pero ningún hombre construye solo, dijo Ricardo, sonriendo con su sonrisa de $1 millón. Se necesita un equipo. Se necesitan personas que compartan la visión. Personas que no tengan miedo de superar los límites. Ahí estaba. Inés sabía lo que vendría después. Agradecería a su director de operaciones, Javier Romero, un viejo amigo de su padre y la única otra persona en esa sala que sabía la verdad. Agradecería a la junta directiva. Quizás, si tenía suerte, le dedicaría un fugaz asentimiento. Y el año pasado, dijo Ricardo, su voz suavizándose, tuve la fortuna de encontrar a una nueva visionaria, alguien que me ha inspirado, me ha revitalizado, alguien que entiende lo que significa construir verdaderamente un legado. Se giró. Su mano no se extendió hacia su director de operaciones, ni hacia la junta, y ciertamente no hacia su esposa. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a la nueva cara de la Fundación Vargas y al futuro de nuestra marca, Sofía Serrano. El salón se quedó en un silencio atónito por un momento. No era solo un anuncio, era una coronación. Sofía Serrano se levantó de su asiento, la viva imagen de una falsa humildad que no engañó a nadie. El vestido escarlata parecía brillar bajo el foco que la encontró al instante. Caminó hacia el escenario, no como una empleada, sino como una reina reclamando su trono. Ricardo tomó su mano, llevándola al centro. «Sofía», dijo, su voz cargada de una emoción que era nauseabundamente genuina, «me ha mostrado cómo es la verdadera pasión». Inés miraba, inmóvil. El salón de baile, con sus 500 invitados, dejó de existir. Solo estaba el escenario,
un cuadro brillantemente iluminado de su humillación. Podía sentir la mirada de Carmen Delgado sobre ella, tan aguda como un golpe físico. Podía sentir a Javier Romero, más abajo en la mesa, irradiando una furia silenciosa en su dirección. «Y por eso», proclamó Ricardo, con el brazo rodeando la cintura de Sofía, «quiero sellar esta nueva asociación, esta nueva visión». Estaba ebrio de aplausos, de poder, de la pura audacia de su propia traición. Miró a Sofía, quien le devolvió la mirada con adoración manifiesta, y entonces se inclinó. El beso. Fue el crepitar de los flashes lo que rompió el hechizo. Docenas de fotógrafos de las principales publicaciones se abalanzaron hacia el escenario. Sus lentes capturaron el momento que estaría en todas las portadas mañana. Vargas besa públicamente a su amante en la gala. A Ricardo no pareció importarle. Prolongó el beso, profundizándolo, un flagrante acto de dominio. Sofía se derritió en sus brazos, su mano subiendo para acunar su mandíbula. En la primera fila, Inés Vargas finalmente se movió. No lloró, no gritó, no arrojó su copa, aunque era lo único que realmente deseaba hacer. En cambio, colocó su servilleta de lino, cuidadosamente doblada, junto a su plato. Sintió una extraña y fría calma descender sobre ella. Era la calma de un cirujano que acaba de ver una radiografía y sabe con absoluta certeza que la extremidad no se puede salvar. La única opción que queda es la amputación. El aplauso que siguió fue disperso, confuso y nervioso. Ricardo, finalmente rompiendo el beso, levantó el brazo de Sofía como si fuera un trofeo. «El futuro, damas y caballeros», gritó. Se giró, radiante, y sus ojos finalmente encontraron los de su esposa. ¿Qué esperaba? ¿Lágrimas? ¿Una sonrisa de apoyo y sufrimiento? No vio ninguna de las dos cosas. Inés sostuvo su mirada a través del abarrotado salón. Su expresión era completamente vacía. Era un vacío tan profundo que era más aterrador que la furia. Mantuvo su mirada por 1, 2, 3 segundos. Luego, con un movimiento fluido, se puso de pie. No corrió. No salió furiosa. Le dio la espalda al escenario, a su esposo y a la vida que había soportado. Comenzó a caminar. Su postura era perfecta. Sus pasos, medidos y sin prisa, a través de un mar de rostros conmocionados y susurrantes. Pasó junto a Mateo Castillo, que parecía completamente desconcertado. Pasó junto a Carmen Delgado, cuya mandíbula, por primera vez que se recordara, estaba abierta. La sonrisa de Ricardo vaciló. Su expresión triunfante se transformó en confusión, luego en un destello de ira. «Inés», gritó. Su voz, por primera vez, sonó insegura en el micrófono. Ella no se detuvo. No miró hacia atrás. Empujó las enormes puertas del salón de baile. El sonido de la voz de su esposo y el murmullo atónito de la élite de Madrid se apagaron cuando el pesado roble se cerró suavemente, definitivamente, detrás de ella. Afuera, en el pasillo dorado, el aire era benditamente fresco. Tomó su primera respiración profunda de la noche. Sentía como si sus pulmones se expandieran por primera vez en décadas. Su mano, que había estado perfectamente quieta, comenzó a temblar. Sacó su teléfono de su bolso de mano. No para llamar a un coche, no para llamar a un abogado. Todavía no. Tenía que hacer una llamada. Encontró el número y marcó. Sonó una vez. «Javier», dijo. Su voz era baja y clara, aunque el temblor ahora sacudía su cuerpo. Lo hizo. Realmente lo hizo. Hubo un profundo suspiro al otro lado de la línea. «Lo vi, Inés. Voy detrás de ti. ¿Cuál es el protocolo?» «Protocolo de tierra quemada», respondió Inés. La frialdad regresó, congelando el temblor en su voz. «Llama a Héctor. Dile que liquide mis activos personales en el fondo offshore. Necesito la liquidez para la mañana. Y convoca una reunión de emergencia de la Junta. 10 de la mañana, lunes. Es hora de que finalmente conozcan a la verdadera inversora».
Para entender cómo una mujer como Inés pudo ser tan completamente borrada de su propia vida, había que entender a los Montoya. Los Montoya no eran como los aristócratas de la vieja guardia, ni los nuevos ricos como Ricardo. Eran el discreto dinero industrial de los Pirineos. Fabricaban el acero que construía los rascacielos, las turbinas que alimentaban las ciudades. No ponían sus nombres en los teatros de ópera. Los ponían en rodamientos de bolas y placas de circuito. El padre de Inés despreciaba el ostentoso brillo de la sociedad madrileña. Crió a su hija para que fuera inteligente, meticulosa y, sobre todo, invisible. La persona más ruidosa en la habitación, Inésita, solía decir, es siempre la más débil. El verdadero poder no necesita anunciarse. Cuando murió de un aneurisma repentino, Inés, de 22 años, entonces estudiante de Historia del Arte en la universidad, heredó la totalidad de Montoya Industrial y su laberíntico fideicomiso, valorado en poco más de $4.000 millones. Estaba aterrorizada. Estaba perdida. Y luego, 6 meses después, conoció a Ricardo Vargas. Era un arquitecto en ciernes, brillante y consumido por la ambición. Tenía diseños para edificios que desafiaban la gravedad, pero ni un céntimo a su nombre. Era deslumbrante. No sabía quién era ella. Para él, ella era solo Inés Montoya, la tranquila estudiante que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Se enamoró, no de su encanto, sino de su impulso. Él veía el mundo no como era, sino como podría ser. Él era el arquitecto. Ella, creía, podría ser la benefactora silenciosa. Quería que la amara a ella, no a la fortuna Montoya. Así que ideó un plan, utilizando al viejo y aterradoramente leal abogado de su padre, Héctor Álvarez. Crearon un fantasma. Establecieron Aegis Holdings, una firma de inversión privada con sede en el extranjero. Con la financiación canalizada a través de una serie de cuentas, era impenetrable. El único director y beneficiario figuraba como I.A. Montoya, un nombre sin sentido para el mundo financiero. Aegis Holdings hizo su primera inversión en el prometedor joven arquitecto, Ricardo Vargas. Cuando él le propuso matrimonio un año después, ella estaba exultante. La amaba. No tenía ni idea. Insistió en un acuerdo prenupcial, que él firmó de buena gana, riendo. «No tengo nada que proteger, Inesita», dijo. «Pronto ganaré tanto dinero que te pediré yo a ti un acuerdo prenupcial». Ella sonrió y firmó, manteniendo su secreto de $4.200 millones a salvo. Los primeros años fueron perfectos. Él construyó su primer hotel boutique, luego su primer rascacielos residencial. Aegis Holdings era su socio silencioso y solidario, siempre aprobando sus, hay que admitirlo, brillantes propuestas. Él pensaba que Aegis era un fondo europeo sin rostro. Inés, mientras tanto, interpretaba el papel de la esposa modesta y comprensiva. Gestionaba sus casas, organizaba pequeñas cenas y, en secreto, dirigía a Aegis. Era ella quien daba luz verde a las adquisiciones de terrenos. Era ella quien analizaba las leyes de zonificación. Era ella quien estudiaba el mercado, canalizando el genio meticuloso de su padre en hojas de cálculo y evaluaciones de riesgo. Ricardo era el rostro, el visionario. Ella era la arquitecta. Ella era los cimientos, el acero y el banco. Vargas Innovaciones creció hasta convertirse en un imperio. Ricardo se convirtió en un dios a los ojos de los medios, y gradualmente comenzó a creerse su propia publicidad. Olvidó al arquitecto en apuros. Olvidó el pequeño fondo semilla que había asumido un riesgo enorme por él. Creía, con el fervor de un verdadero narcisista, que lo había hecho solo. Y a medida que él crecía, Inés se encogía. Empezó a verla como su primer apartamento modesto, una reliquia de su humilde pasado. Era demasiado tranquila, demasiado sencilla. Necesitaba a alguien que igualara su arrolladora energía. Inés vio el cambio.
Vio las nuevas asistentas, las noches tardías, la distancia emocional, pero estaba atrapada en la jaula dorada que ella misma había construido. Si revelaba la verdad, que no era solo su esposa, sino su propietaria, destruiría lo único que siempre había querido: la creencia de que él una vez la amó a ella, no a su dinero. Javier Romero, el antiguo director de operaciones de su padre y el único miembro de la Junta de Vargas Innovaciones, que ella había instalado personalmente como representante de Aegis Holdings, se lo advirtió. «Está fuera de control, Inés», dijo Javier un año antes, en una reunión secreta en su club. «Está usando los activos de la compañía para sus proyectos de vanidad. La Torre del Legado es un agujero negro. Está falsificando las proyecciones para que parezca que todo va bien». «Es ambicioso», defendió débilmente Inés. «Es temerario», replicó Javier. «Y te está faltando el respeto, no solo a la Junta, sino a ti. Tú construiste esto. No dejes que ese pavo real queme el legado de tu padre hasta los cimientos». Entonces llegó Sofía. Sofía fue la escalada final y cruel. No fue solo una infidelidad. Fue un reemplazo público. No solo estaba engañando a su esposa, estaba instalando a su amante en un asiento en la compañía que ella poseía. Cuando Inés salió de ese salón de baile, no solo se estaba alejando de su marido, se estaba alejando del fantasma de Inés Montoya. La esposa silenciosa, comprensiva e invisible había desaparecido. Héctor Álvarez, su abogado, había estado esperando esa llamada durante 5 años. Tenía los archivos del Armagedón listos. Cuando Javier lo llamó desde el vestíbulo del hotel, la única respuesta de Héctor fue: ya era hora. Inés no pasó la noche en su lujoso apartamento en el centro de Madrid, el apartamento de Ricardo, sino en una suite segura en el Hotel Alfonso, el hotel que su padre siempre había preferido. No durmió. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad que poseía, y desmanteló metódicamente la vida de su marido, un correo electrónico y una llamada telefónica a la vez. Movió la liquidez del fondo offshore a una nueva cuenta principal bajo su nombre legal completo, Inés Montoya Vargas. Hizo que Héctor preparara una orden judicial de emergencia. Revisó la auditoría final y devastadora del proyecto de la Torre del Legado, que demostraba que Ricardo había estado desviando millones a cuentas offshore a nombre de Sofía Serrano. Lo había protegido de su propia codicia durante años, cubriendo silenciosamente sus errores, reasignando fondos para ocultar sus fracasos. Se acabó. El sol salió sobre Madrid e Inés, vestida con un sencillo y austero vestido negro, tomó su primera taza de café. Sabía a victoria. Ricardo se despertó el lunes por la mañana con un dolor de cabeza punzante y un huracán de relaciones públicas. Su teléfono era una bomba nuclear de llamadas perdidas y mensajes. La portada de un tabloide era una foto a toda página del beso con el titular: «La fortuna de Vargas para su amante, la esposa por la puerta. Escándalo en la gala benéfica». Una revista de moda tenía un artículo en línea titulado «La silenciosa señora Vargas finalmente habla, marchándose». Estaba furioso, no consigo mismo, sino con Inés. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a humillarlo marchándose? Se suponía que debía ser silenciosa. Se suponía que debía sentarse, aguantar, y luego tendrían una conversación civilizada en casa. Lo había convertido en el villano. Recorrió el apartamento, que estaba inquietantemente silencioso. Su vestidor estaba medio vacío. No se había llevado la ropa de diseñador. Se había llevado sus trajes sencillos, los que él odiaba. «¡Perfecto!», gritó al apartamento vacío. «¡Perfecto! ¿Quieres pelear, Inés? No tienes ni idea de con quién te has metido». Lo impulsaba una furia narcisista y cegadora. Creía genuinamente en su propia leyenda. Él lo había construido. Aegis Holdings era solo un banco, y los bancos podían ser reemplazados. Inés era su esposa, y se la pondría en su sitio.
Llegó a las oficinas de Vargas Innovaciones a las 8 de la mañana, ladrándole a su secretaria que le trajera a Sofía y a los abogados. Sofía llegó, por primera vez, con aspecto nervioso. «Ricardo, la prensa está por todas partes. Están llamando a mi familia. Dicen cosas horribles». «Que hablen», espetó Ricardo metiéndola en su despacho. «Esto es un juego de poder. Eso es todo. Inés está teniendo una pequeña rabieta. Hoy mismo le pondremos fin». «¿Cómo?». «Cortándole el oxígeno y eliminando a su único aliado en la Junta, Javier Romero». Ricardo caminaba de un lado a otro de la oficina, su energía vibrando con malicia. Siempre ha sido su pequeño espía. «Representa a X. Convocaré una reunión de emergencia. Lo acusaré de mala gestión financiera. Inventaré algo, no importa, y te pondré en su lugar». En la junta directiva. Los ojos de Sofía se abrieron con codicia. «En la junta directiva», confirmó él, «Aegis tiene el 60%. «Sí, pero son un socio silencioso. Nunca han votado en mi contra. Votan con el CEO. Ese es el trato. Mi 30% más el 10% de los otros miembros de la Junta me da la mayoría sobre Romero. Él fuera, tú dentro. Y cuando Inés vuelva arrastrándose, encontrará su asignación recortada y a su amigo despedido». Estaba tan absorto en su propio plan que apenas notó que su secretaria zumbaba por el intercomunicador. «Señor, tiene un correo electrónico de la oficina de Héctor Álvarez en nombre de Aegis Holdings». «¿Qué?». Ricardo arrebató la impresión. Era una notificación formal. Se había convocado una reunión de emergencia de la Junta para las 10 de la mañana. Tema en la agenda: una auditoría completa y revisión del proyecto de la Torre del Legado y una votación para destituir a Ricardo Vargas como CEO. Ricardo se rió. Fue una risa fría y cortante. «Están de farol. Ese viejo tonto de Javier. Cree que puede asustarme». Miró a Sofía. «Ha empezado una guerra que no puede ganar. Aegis no tiene motivos para despedirme. Mi puesto de CEO es blindado. Simplemente se ha puesto en ridículo». Rompió la notificación en pedazos. «Vamos. Estaré encantado de despedirlo en su cara». A las 9:58 de la mañana, Ricardo Vargas entró en la sala de juntas del piso 50. Era una catedral de vidrio y acero con vistas a la ciudad que creía suya. Los miembros de la junta ya estaban allí. Un conjunto de hombres con cara de piedra y una mujer, la hermana de Carmen Delgado, que parecía aterrorizada. Javier Romero estaba sentado en un extremo de la mesa, con aspecto tranquilo. «Javier», dijo Ricardo, su voz goteando con descendencia mientras tomaba su asiento a la cabeza de la mesa. «Un movimiento audaz. Convocar una reunión para derrocarme. ¿Has olvidado quién soy? ¿Has olvidado quién firma tus cheques?» «Sé exactamente quién eres, Ricardo», dijo Javier con voz firme. «Y sé exactamente quién firma los cheques. Esperemos al representante de Aegis Holdings antes de empezar». Ricardo sonrió con desdén. «Aegis no envía representantes. Envían apoderados y siempre votan conmigo. Así que terminemos con esto». Las puertas de la sala de juntas se abrieron. No era un abogado, no era un banquero. Era Inés. No era la mujer de la gala. La seda esmeralda había desaparecido, reemplazada por un traje sastre gris oscuro, austero y perfectamente cortado. Su cabello no estaba recogido en un moño modesto. Estaba recogido en una coleta alta, tensa y autoritaria. Llevaba un maletín de cuero. A su lado estaba un hombre que Ricardo reconoció vagamente. Héctor Álvarez, el abogado de sucesiones, seco como el polvo. La sangre de Ricardo se heló. «Inés, ¿qué es esto? Esta es una reunión de junta cerrada. Tú no puedes estar aquí». Inés no lo miró. Caminó hacia la silla vacía justo enfrente de él, la reservada para el accionista mayoritario. Se sentó. Héctor Álvarez se colocó detrás de ella. «Señora Vargas», dijo Javier Romero formalmente, «gracias por venir con tan poca antelación». «¿Qué está pasando?», exigió Ricardo. Su voz se elevó.
Inés finalmente lo miró. Sus ojos no estaban tristes ni enfadados. Eran del color del acero. «Tienes razón, Ricardo», dijo, su voz clara y fuerte, resonando en la silenciosa sala. «Esta es una reunión de junta cerrada, y estoy aquí para representar al accionista mayoritario». Ricardo se quedó boquiabierto. «¿Tú representas a Egis? Javier te ha metido en esto. Esto es una especie de broma». «Héctor», dijo Inés simplemente. El viejo abogado dio un paso adelante y comenzó a colocar un grueso documento encuadernado frente a cada miembro de la junta. «Aegis Holdings», comenzó Héctor, su voz cascada cortando la tensión. «Es una firma de inversión privada registrada fuera del país. Es, y ha sido durante 12 años, la única entidad financiadora de la corporación conocida como Vargas Innovaciones». «Eso ya lo sabemos», espetó Ricardo. «Ve al grano». Héctor miró a Ricardo por encima de sus gafas. Aegis Holdings controla el 60% de las acciones con derecho a voto de esta empresa. Su junta directiva está compuesta por una sola persona, la única directora gerente y beneficiaria al 100% del fideicomiso Montoya, que es Aegis Holdings. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. «Damas y caballeros de la junta», dijo Héctor, «permítanme presentarles formalmente a su inversora, la señora Inés Montoya Vargas». El silencio en la sala de juntas fue absoluto. Era tan silencioso que el sonido de una sola hoja de papel, al ser volteada nerviosamente por la hermana de Carmen, sonó como un disparo. El rostro de Ricardo Vargas pasó por una rápida y grotesca serie de transformaciones. Primero, confusión en blanco. Luego una comprensión nauseabunda que amanecía, y luego una furia de un rojo oscuro. «Tú», susurró con la voz quebrada. «Tú, Inésita». «Mi nombre», dijo ella, «es Inés, y usted se dirigirá a mí como señora Vargas». Esto es fraude», tartamudeó Ricardo poniéndose de pie de un salto. «Me has estado engañando, me has estado mintiendo durante 12 años. Esta es mi empresa, yo la construí». «Tú no construiste nada», dijo Inés, su voz cortando su histeria. «Eras un arquitecto con un plano. Yo compré el terreno. Yo pagué por el acero. Yo financié las nóminas. Vargas Innovaciones era una subsidiaria de propiedad total de mi empresa, Ricardo. Una empresa que te permití dirigir, creyendo que eras un socio, no un parásito». Se apartó de él, dirigiéndose a la atónita junta. «Señores, estamos aquí hoy porque el señor Vargas ha estado saboteando activamente esta corporación durante los últimos 2 años. Lo ha hecho canalizando los recursos de la empresa a un proyecto personal de vanidad, la Torre del Legado, que, como han confirmado nuestros auditores independientes, asintió hacia Héctor, quien distribuyó un segundo juego de documentos. Actualmente supera el presupuesto en $1.200 millones y es estructuralmente insegura. Javier Romero habló. «Intenté advertir a la Junta. El señor Vargas proporcionó proyecciones falsificadas para ocultar las pérdidas. Además», continuó Inés, «el señor Vargas ha malversado fondos para uso personal, específicamente la transferencia de $3 millones a una cuenta offshore a nombre de Sofía Serrano, su protegida». La hermana de Carmen jadeó, llevándose una mano a la boca. «Eso es calumnia», rugió Ricardo, golpeando la mesa con los puños. «Tú, una ama de casa, ¿crees que puedes venir aquí con estas mentiras?» «No son mentiras, señor Vargas». La voz de Héctor Álvarez fue cortante. «Tenemos los recibos de las transferencias bancarias. Tenemos los registros bancarios. Utilizó fondos de la empresa para comprar su apartamento, su coche y la semana pasada un anillo de diamantes de 2 quilates. Todo clasificado como gastos de promoción y marketing». Ricardo estaba acorralado. Era un depredador en una trampa. Y ahora arremetió. «¿Tú hiciste esto?», le gritó a Inés. «Me tendiste una trampa. Me dejaste creer que estaba al mando solo para quitarme la alfombra de debajo de los pies. ¿Qué clase de juego enfermo es este? Estaba celosa de Sofía, celosa de mi éxito».
Inés se levantó lentamente. Era varios centímetros más baja que él, pero en ese momento se alzaba sobre él. No estaba celosa de tu éxito, Ricardo. Estaba orgullosa de él. Lo financié, lo celebré. Lo hice todo de forma anónima, porque fui una tonta. Una tonta que creyó que me amabas y que mi dinero envenenaría eso. Su voz era glacial. Pero no necesitabas mi dinero para envenenarte a ti mismo. Tu ego lo hizo solo. Me faltaste el respeto en privado durante años. Lo soporté. Me menospreciaste. Me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste sentir pequeña. Lo soporté. Pero el sábado por la noche le faltaste el respeto al legado de mi padre. Usaste la empresa que él construyó para humillarme públicamente y coronar a tu amante. Y eso, Ricardo, no lo soportaré. Miró a la Junta. El punto en la agenda de esta reunión es una votación para destituir a Ricardo Vargas como CEO, con efecto inmediato, por negligencia grave, malversación y violación del deber fiduciario. Javier, por favor, procede con la votación. Esperen, chilló Ricardo. Su compostura se había desintegrado por completo. El sudor empapaba su cara camisa. No pueden. Las acciones. Mi 30%. Su 30%, intervino Héctor. No fue ganado, señor Vargas. Fue un regalo de acciones de H.I.S. Holdings. Un regalo que, según la cláusula de empleado clave en su contrato de trabajo, se anula en caso de despido con causa justificada. Usted, Ricardo, no posee nada. Nunca lo hizo. Ricardo miró los rostros alrededor de la mesa. No eran sus aliados. Eran inversores en un barco que se hundía, e Inés acababa de lanzarles el único salvavidas. ¿Todos a favor de la moción para destituir a Ricardo Vargas?, preguntó Javier. La mano de Inés se alzó. La mano de Javier se alzó. La mano de la hermana de Carmen se alzó. Uno por uno, todos los demás miembros de la Junta levantaron la mano. Unánime. Ricardo miró fijamente a Inés. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por un odio primordial y aterrador. Tú bruja, no te saldrás con la tuya. Te destruiré. Le contaré al mundo lo que has hecho. ¿Contarles qué, Ricardo?, preguntó Inés, recogiendo su maletín. ¿Que no soy una simple esposa? ¿Que soy yo la que tiene el dinero? Por favor, ¿me harías un favor? Hizo un gesto a dos grandes guardias de seguridad que acababan de aparecer en la puerta. El señor Vargas está invadiendo propiedad privada. Por favor, acompáñenlo fuera de mi edificio. Los guardias, ambos hombres imponentes que normalmente manejaban disputas sindicales en las obras, se movieron hacia Ricardo. «No me toquen», rugió, retrocediendo. «Esta es mi oficina. Este es mi edificio». «Nunca fue tuyo, Ricardo», dijo Javier Romero, con una fría satisfacción en su voz que había reprimido durante 10 años. «Solo lo estabas alquilando». Ricardo, viendo a los guardias acercarse, se volvió patético. La furia dio paso a una súplica desesperada y lloriqueante. Se volvió hacia Inés con los ojos desorbitados y repentinamente húmedos. «Inésita, Inésita, por favor, no hagas esto. Piensa en nosotros. Piensa en los 12 años. Te amo. Siempre te he amado. Sofía, fue un error estúpido y sin sentido. Fue la presión. ¿Sabes la presión bajo la que estoy?» Inés lo miró, con una expresión ilegible. Había esperado media vida para oírle decir que la amaba y que fuera verdad. Y aquí estaba, la mentira desesperada de un hombre que se ahoga. «Presión», repitió, su voz desprovista de emoción. «Sí, sé todo sobre la presión, Ricardo. La presión de ver a la persona que amas convertirse en un monstruo. La presión de ocultar tu propia inteligencia para no herir su ego. La presión de saber que una sola palabra mía podría haberte acabado en cualquier momento, y no decirla». Sacudió la cabeza. «Se acabó. Sáquenlo». «No», chilló mientras los guardias lo agarraban por los brazos. «No pueden. Los demandaré. Yo».
Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo. Esta vez era Sofía. Debió de haber oído los gritos desde el despacho de Ricardo al final del pasillo. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres?» Vio a Inés y su rostro se torció en una sonrisa triunfante. «Ah, ¿estás aquí? ¿Has venido a rogarle que te acepte de nuevo?» «Demasiado tarde, querida. Ricardo y yo...» «Cállate, idiota», rugió Ricardo, luchando contra los guardias. «No tienes ni idea de lo que has hecho». La sonrisa de Sofía se desvaneció, reemplazada por la confusión. «¿Qué?» Inés miró a la joven. No sintió ira, solo una profunda y cansada lástima. «Señorita Serrano, su empleo en esta empresa queda rescindido con efecto inmediato. Sus cuentas corporativas han sido congeladas y deberá desalojar el apartamento de lujo en Madrid proporcionado por la empresa antes de las 5 de la tarde de hoy». Usted no puede despedirme», balbuceó Sofía, buscando ayuda en Ricardo. «Ricardo, díselo». «Él no puede decirle nada, señorita Serrano», dijo Inés. «Ricardo ya no trabaja aquí». El color desapareció del rostro de Sofía cuando finalmente comprendió que no era una reina, era un bufón, y la función había terminado. «Pero la fundación», susurró, «la gala, me prometió». «Le prometió algo que nunca fue suyo para dar», dijo Inés. Se volvió hacia los guardias. «Sáquenlos a los dos». La conmoción fue breve. Ricardo, al darse cuenta de que sus súplicas eran inútiles, volvió a la furia. Pateó y maldijo, un torrente de viles insultos dirigidos a Inés, a Javier, a su padre. «Estarás en bancarrota en un año, estúpida». La puerta se cerró de golpe, cortándolo. En la sala de juntas del piso 50, el silencio reinó de nuevo. Inés soltó un suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 12 años. Se dejó caer en la silla a la cabeza de la mesa, su silla. Los miembros de la junta la miraban con una mezcla de asombro, miedo y un profundo respeto en sus rostros. «Bueno», dijo la hermana de Carmen en el silencio. Eso fue contundente. Inés esbozó una pequeña y cansada sonrisa. «Mis disculpas, damas y caballeros. Prefiero un estilo de gestión más tranquilo. Esto fue una limpieza desagradable pero necesaria». Javier Romero se aclaró la garganta. «La moción es aprobada. Ricardo Vargas ha sido destituido. Eso deja vacantes los puestos de CEO y presidenta». Miró a Inés. «La junta está abierta a nominaciones». Héctor Álvarez dio un paso adelante. «Propongo a Inés Montoya Vargas como CEO interina y presidenta permanente de la junta». «Apoyo la moción», dijo Javier al instante. «¿Todos a favor?» Todas las manos se levantaron. «Decidido», dijo Javier. «Felicidades, señora presidenta». Inés miró por la ventana. El horizonte de la ciudad, su horizonte, se extendía ante ella. La torre del legado, a medio construir y envuelta en andamios. Un monumento al ego de su marido. «Gracias», dijo. «Ahora, si me disculpan, tengo que llamar a nuestro jefe de demoliciones. Es hora de reducir este edificio a su esqueleto de acero y empezar de nuevo, de la manera correcta». 3 meses después, el letrero del edificio no decía Vargas Innovaciones. Simplemente decía Grupo Montoya. La oficina del piso 50, una vez una caverna de caoba oscura, cuero negro y autorretratos engreídos de Ricardo, ahora era irreconocible. Inés la había vaciado. Ahora era abierta, aireada y llena de luz, vidrio y planos de proyectos que eran innovadores, sostenibles y, sobre todo, rentables. El escándalo de la Torre del Legado había sido brutal. La prensa había tenido un día de campo con la historia de la esposa despreciada. Ricardo, fiel a su palabra, había intentado destruirla. Dio entrevistas venenosas, pintándola como una titiritera manipuladora y de corazón frío. El efecto fue contraproducente. Cuando Héctor Álvarez, en nombre del Grupo Montoya, publicó la auditoría forense completa, la malversación, el fraude, las cuentas offshore a nombre de Sofía, la narrativa cambió. Ricardo no era una víctima, era un estafador.
Sofía se convirtió en el hazme-reír. Ricardo ahora se ahogaba en demandas, no solo de la Junta, sino de contratistas, acreedores y el Banco Central. Su 30% de las acciones, absorbido de nuevo por la empresa, no valía nada. Lo había perdido todo. Lo último que Inés supo fue que vivía en una casa de campo en las afueras de Madrid, tratando desesperadamente de encontrar un bufete de abogados que aceptara su caso. Inés, mientras tanto, se había convertido en una leyenda. La silenciosa Ximenera Vargas ya no era silenciosa. Era la matriarca de Madrid, la titán de los Pirineos. Forbes la puso en su portada, detallando la historia de la fortuna oculta de $1.000 millones, y la mujer que dirigía un imperio desde su sala de estar. Estaba sentada en su nuevo escritorio, firmando los planos finales del proyecto de rescate de la torre. Se estaba rediseñando como una urbanización de uso mixto y una incubadora de tecnología verde. Era un proyecto del que su padre se habría sentido orgulloso. Javier Romero, ahora su director de operaciones oficial, llamó y entró. Señora presidenta, los papeles del divorcio. La sentencia final acaba de llegar del juez. Colocó el documento en su escritorio. Ella lo miró. Vargas contra Vargas. Se había acabado. Era, a los ojos de la ley y del mundo, completamente suya. Gracias, Javier, dijo, firmando el acuse de recibo. Está impugnando el acuerdo prenupcial, por supuesto, dijo Javier. Alega angustia emocional y coacción. Inés se rió. Una risa genuina y sincera. Deja que Héctor se divierta con eso. Envíale un cheque de €1 por los servicios prestados. ¿Servicios? Durante 12 años, dijo Inés, fue mi sombra. Me enseñó exactamente en quién no convertirme. Eso vale algo. Javier sonrió. Bueno, los nuevos arquitectos están aquí para su reunión de las 2. Y Carmen Delgado está en el vestíbulo. Preside el comité de la nueva fundación y quería discutir los planes de la gala con usted personalmente. Hágala pasar, por favor, dijo Inés. Carmen, una vez su atormentadora social, entró en la oficina con los ojos muy abiertos. Inés, esta habitación es impresionante. Me gusta la luz, dijo Inés simplemente, levantándose para saludarla. A todos nosotros, dijo Carmen con un nuevo y genuino respeto en su voz. A todos nosotros. Después de la reunión, Inés se quedó sola junto a la ventana. Recordó esa noche en la gala, la humillación, el nudo frío de miedo, los destellos de las cámaras. Había entrado en ese salón de baile como la esposa de Ricardo Vargas, un accesorio, un fantasma. Salió como Inés Montoya. No había querido esta lucha. Nunca había querido ser el centro de atención. Solo había querido un compañero. Pero Ricardo, en su arrogancia sin límites, le había dado algo más. Había intentado romperla. En cambio, la había liberado. Miró la ciudad. No era solo un horizonte. Era un lienzo. Y por primera vez en su vida, ella sostenía el pincel. Ya no era la inversora silenciosa. Era, y siempre había sido, la arquitecta. 6 meses después del golpe en la sala de juntas, el invierno de Madrid daba paso a una primavera húmeda y cruda. El aire a las 5:30 de la mañana era lo suficientemente frío como para morder, con un sabor metálico a acero húmedo y diésel. Inés Montoya Vargas estaba de pie en una plataforma de madera contrachapada a 4 pisos de altura, mirando hacia el corazón excavado de lo que había sido la torre del legado de Ricardo. El nombre había desaparecido. El monumento a su ego, que había sido un esqueleto a medio construir de fracaso financiero, había sido desmantelado sistemáticamente. Ahora era simplemente el patio Montoya. No llevaba un vestido de alta costura, sino pantalones de trabajo forrados de vellón, botas con punta de acero salpicadas de barro y un casco blanco con el simple logotipo de Montoya en el lateral. A su lado estaba Salmán Ibrahimov, el capataz.
un hombre rudo como un oso que había trabajado en todos los grandes rascacielos construidos en la ciudad en 30 años. Había sido abiertamente escéptico con ella. Ha llegado el informe de carga de viento para las terrazas superiores, dijo Salman, su voz un retumbo ronco. Señaló una sección de un plano extendido sobre una mesa improvisada. Los ingenieros dicen que necesitamos reforzar los paneles de vidrio con laminado de 30 milímetros. Esos son otros 2 millones y nos retrasa 2 semanas. Inés no miró el análisis de costos. Miró los datos brutos de ingeniería. Trazó las líneas de un diagrama de flujo de viento. Su dedo enguantado se detuvo en un cálculo de azimut. Están compensando la corriente descendente del rascacielos adyacente, dijo, su voz clara en el silencio de la mañana, pero no han tenido en cuenta el efecto Venturi de la nueva torre de la ciudad. El viento se acelerará entre los edificios, no solo fluirá alrededor de ellos. Mira aquí. Sacó un marcador rojo de su bolsillo y dibujó 2 nuevas flechas en el plano. La presión no estará en la cara del vidrio, estará en los pernos de montaje. El laminado de 30 milímetros no importará si todo el panel es arrancado de su anclaje. Salman se quedó mirando el dibujo. Sus pobladas cejas se arquearon. Hizo los cálculos en su cabeza, sus labios moviéndose en silencio. «Maldita sea», exhaló, mirándola con una expresión completamente nueva. «Tiene razón. No necesitamos vidrio más grueso. Necesitamos un sistema de montaje flexible. Eso será más barato. Haz que el equipo de diseño modele un sistema de juntas de pivote», dijo Inés, enrollando el plano. «Quiero ver las nuevas especificaciones en mi escritorio para el mediodía». Le entregó los planos y se giró, su mirada abarcando la enorme obra. Abajo, el primer turno de herreros estaba llegando, sus linternas frontales cortando la penumbra del amanecer. «Está aquí todas las mañanas, señora Vargas», dijo Salman. El escepticismo había desaparecido de su voz, reemplazado por respeto. «Vargas, el otro. Vino una vez para una sesión de fotos, con zapatos de cocodrilo. A él le gustaba la idea de construir», dijo Inés, observando las chispas de un soplete de soldadura danzar abajo. «A mí me gusta el trabajo». Dejó la obra cuando el sol comenzaba a tocar las agujas más altas de la ciudad. Su padre le había enseñado que no puedes poseer lo que no entiendes, desde los cimientos hasta el balance general. Ricardo solo había entendido el balance general, y solo las partes que podía distorsionar a su favor. Cuando llegó a la sede del Grupo Montoya, su asistente, una joven brillante llamada Clara, la recibió junto al ascensor. «Buenos días, señora presidenta. Su reunión de las 9 con los nuevos arquitectos principales está confirmada. A las 11, con Héctor Álvarez sobre el embargo final de los activos del señor Vargas. Y hay un asunto no programado». «¿Qué es?», preguntó Inés, quitándose el pesado abrigo. «Una mujer en el vestíbulo. Ella dice que se llama Sofía Serrano. Se niega a irse. Dice que esperará todo el día. ¿Se ve?». Clara vaciló. «No se ve bien». Inés se quedó helada, con la mano en la puerta de su oficina. El nombre fue un golpe, un fantasma de una vida que parecía pertenecer a otra persona. El vestido escarlata, la sonrisa triunfante, el beso que había destrozado su mundo y, paradójicamente, lo había rehecho. Sintió un destello de la vieja y fría ira. Su primer instinto fue que la seguridad la sacara. Hubiera sido justo. Pero Inés ya no era una mujer gobernada por el instinto y el rencor. Era una mujer que comprobaba los cálculos de ingeniería. «5 minutos», dijo Inés. «Hágala pasar, y luego que la seguridad espere en el piso. Y Clara, traiga 2 cafés. Uno negro, uno con crema y azúcar». «Sí, señora presidenta». Inés entró en su oficina, el vasto espacio lleno de luz, y se paró junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Oyó cómo se abría. Oyó los pasos silenciosos y vacilantes. «Hola, Sofía». Se giró. La mujer que estaba en medio de su alfombra persa era un fantasma. El brillante cabello rubio era ahora de un cobre apagado, recogido en un nudo descuidado.
La confianza radiante había desaparecido, reemplazada por una desesperación de ojos vacíos. Estaba delgada. Sus vaqueros y un suéter descolorido le quedaban grandes. Se aferraba a un bolso gastado como si fuera un salvavidas. Clara entró, dejó los 2 cafés en la mesa y salió. La puerta hizo clic al cerrarse. «Te ves bien, Inés», susurró Sofía con la voz ronca. «No viniste aquí para halagarme. Tienes 4 minutos», dijo Inés. Su voz no era cruel, sino firme. Sofía se estremeció. Miró el café. «¿Recordaste? Crema y azúcar. Lo pedías en cada cena». «¿Qué quieres?». Las lágrimas brotaron instantáneamente en los ojos de Sofía y las apartó con rabia. «Yo no vine a pedir dinero. Sé que no me lo darías. Y no vine a disculparme. Por él. Fui una tonta». «Lo sé». Le creí. Creí que yo era la siguiente, la diferente. Se rió, una risa corta y amarga. Me dejó en la ruina. En el momento en que la Junta votó, vació esa cuenta offshore que encontraron. Me dijo que era para sus honorarios legales, para protegernos. Luego desapareció. La prensa, los abogados. Me están demandando. Dicen que fui cómplice, que sabía de la malversación. ¿Lo sabías?, preguntó Inés, su mirada firme. Yo sabía que estaba apartando dinero, admitió Sofía, su voz cayendo. Solo pensé que así es como lo hacen los ricos. No sabía que era fraude. No sabía que era tu dinero. Me dijo que solo eras la esposa, que el dinero era todo suyo. Y le creíste, afirmó Inés. No fue una pregunta. Quiero testificar, dijo Sofía, su voz adquiriendo de repente un pequeño filo de la mujer que había sido. Quiero ayudarte. Quiero contarles a los investigadores todo. Cada cena, cada conversación, todo lo que dijo sobre la Junta, sobre la Torre del Legado, sobre ti. Quiero verlo en la cárcel. Inés caminó hacia su escritorio y se sentó. Miró a esta joven que había sido a la vez su rival y, en última instancia, su catalizadora. Vio una sed de venganza patética y desesperada. Era un veneno que la propia Inés había probado y, afortunadamente, escupido. «No», dijo Inés. Sofía se quedó mirando. «¿Qué? Pero puedo ayudarte. Puedo hundirlo». «Ricardo ya está hundido», dijo Inés en voz baja. «Es un hombre de 50 años, inactivos, sin reputación, y con múltiples investigaciones federales en su contra. Es patético. Tu testimonio sería simplemente echar tierra sobre un ataúd ya sellado. Solo serviría a tu propia sed de venganza, y en el proceso te ataría a él legal y públicamente por el resto de tu vida. Serías para siempre la amante de Ricardo Vargas». El rostro de Sofía se contrajo. «¿Pero qué hago? No tengo nada. Trabajo como camarera en un restaurante de carretera en las afueras de Madrid. Yo no soy nadie». Inés levantó el teléfono. «Héctor, te envío a una joven a tu oficina. Se llama Sofía Serrano». «Sí, esa. Quiero que la pongas en contacto con un abogado. Uno bueno, no uno de los nuestros, privado. Factúralo a mi cuenta personal». «No, Héctor, no es una amenaza. Es un cabo suelto». «Sí, gracias». Colgó y miró a Sofía, que lloraba en silencio, con el rostro entre las manos. «Irás a la oficina de Héctor. Te proporcionará asesoramiento legal. Ese abogado negociará un acuerdo de inmunidad a cambio de tu testimonio. No serás una co-conspiradora, serás una testigo. El grupo Montoya también, a cambio de tu testimonio completo y final, acordará no demandarte civilmente por los 3 millones que te dio». Sofía levantó la cabeza, con una expresión de incredulidad en su rostro. «¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí?» «No lo hago por ti, señorita Serrano», dijo Inés, levantándose. La reunión había terminado. «Lo hago por mí. Fuiste un síntoma de su enfermedad, no la causa. Estoy poniendo mi casa en orden. Tu caída pública no le hace ningún favor a mi marca. Tu nueva vida tranquila, sin embargo, es una decisión de negocios muy ordenada.
Fue hacia la puerta y la abrió. Tu abogado te hará firmar un acuerdo de confidencialidad exhaustivo. Si alguna vez hablas de mí, de Ricardo o de esta empresa con alguien más, usaré mis recursos para hacerte financieramente responsable de cada euro que él robó en tu nombre. ¿Entiendes? Sofía se levantó temblando. Entendía el poder. Acababa de ver por primera vez cómo era realmente. No era un beso público. Era un jaque mate silencioso. Sí, susurró. Sí, gracias. Se fue. Inés la vio irse. Luego se volvió hacia Clara. Haz que limpien la oficina a fondo, por favor, y cancela mi reunión de las 11 con Héctor. Parece que ya hemos concluido nuestros asuntos. Esa noche, la Biblioteca Nacional estaba bañada en un suave y cálido oro. Era la primera cena de la Fundación Montoya. No era una gala. No había flashes de cámaras ni alfombra roja. Los invitados eran una mezcla. Carmen Delgado estaba sentada junto al decano de la Facultad de Ingeniería, mientras que Mateo Castillo mantenía una conversación profunda con un estudiante de arte de 19 años de las afueras, el primer becario de la fundación. Inés estaba de pie en el podio. Llevaba un vestido tubo azul marino, sin esmeraldas, sin diamantes, solo los sencillos pendientes de perlas de su madre. Mi padre, comenzó, su voz firme y cálida, llenando la majestuosa sala. Solía decir que un legado no es lo que construyes, es lo que dejas atrás. Durante años lo malinterpreté. Pensé que se refería al acero, a las acciones, a la empresa, a los activos. Sonrió, una sonrisa genuina y fácil. Pero no se refería a eso. Se refería al impacto. Un edificio puede ser demolido. Las acciones pueden caer. Pero una idea, una oportunidad, ese es un plano que puede usarse para siempre. La Fundación Montoya no está aquí para construir monumentos a nosotros mismos. Estamos aquí para invertir en arquitectos, los arquitectos de nuestro futuro. Habló durante 10 minutos, no desde un guión, sino desde el pozo de una convicción ganada con esfuerzo. Cuando terminó, el aplauso no fue el cortés y disperso aplauso de un evento social. Fue profundo, sostenido y real. Más tarde, Javier la encontró sola, mirando el techo de la sala de lectura. Fue un discurso increíble, jefa, dijo, ofreciéndole una copa de champán. Lo decía en serio, dijo ella aceptándola. Lo sé. Chocó su copa con la de ella. Estaba pensando en qué decirte. Trabajé para tu padre durante 30 años. Era un hombre brillante, un buen hombre, pero era cauteloso. Construyó muros para proteger su legado. Tenía miedo del mundo. La miró con los ojos brillantes. Tú, Inés, tú no tienes miedo. Derribas muros y construyes puentes. Él, Dios, estaría tan increíblemente orgulloso de ti. Inés sintió un calor en el pecho, la vieja y fría constricción finalmente desenrollándose. Contempló la sala, la mezcla de viejo dinero y nuevas ideas, la energía, el potencial. Ricardo había intentado robar su compañía, había intentado robar su nombre, pero, en su ciega arrogancia, le había dado lo único que al parecer nunca había tenido, su propia voz. Esto no era un nuevo capítulo, no era una venganza, era una resurrección. E Inés Montoya, la arquitecta de su propia vida, finalmente estaba, de verdad, lista para construir.